Amigos, continuamos compartiendo con ustedes este encuentro esta tarde aquí en casa y dándole la bienvenida al secretario general de la FUS, de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Inés. ¿Vecino del Pinar? Del Pinar, sí, hace unos años me mudé para el Pinar. ¿Dónde se asisten los vecinos del Pinar? Depende. Yo, la mutualista a la cual soy afiliado no tiene cobertura en el Pinar y me asisto... yo tengo dos coberturas. Una sí tiene cobertura, que yo soy socio de Universal y socio del Círculo Católico por elección. Me atiendo en la política de Solimar del Círculo Católico y me atiendo en el SEM, además. Pero Universal no tiene cobertura asistencial en el Pinar. Bien, ese era un tema cuando se hablaba de la cobertura a nivel país y parecía ser ese el tema. Sin embargo, este otro tema que tiene que ver con bueno, la situación de la estafa en el marco del FONASA, seguramente se va a robar todo el protagonismo. A ver, hablábamos recién fuera de micrófono, este es un tema de índole delictivo en este momento. Como tal, está siendo caratulado como una investigación policial y judicial en torno a una malla de personas que llevan adelante una conducta delictiva y en este caso además de estafa. Eso es una parte del problema. La otra parte del problema es qué pasa con el Sistema Nacional de Salud y con la calidad de asistencia que pueden llegar o podemos llegar a tener los uruguayos en el marco de este sistema, ¿verdad? Ana, esa es nuestra preocupación. Bien. Nuestra preocupación es qué pasa con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros votamos, el Parlamento votó una ley en el año, hace 10 años, noviembre del 2007, si no me equivoco, en el cual el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene como objetivo fundante que todo el mundo pueda acceder a la misma calidad de prestaciones independientemente de su capacidad socioeconómica, pero a su vez define que la salud es un derecho y no una mercancía. La cuestión que me parece que nos parece que está en disputa hoy es si efectivamente la salud, como lo propuso la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que entre otras cosas creó el FONASA, logró alcanzar el estatus de derecho o sigue siendo, como antes del 2007, una mercancía. Yo me adelanto a la respuesta, es una mercancía. Y que las instituciones del sector privado en enero de este año hayan gastado 4 millones de dólares. En enero, en el precalentamiento del corralito. Antes del corralito, ¿verdad? Exacto. 4 millones de dólares en publicidad y marketing. Mientras hay usuarios que están 6 horas esperando una emergencia para que lo vea un médico o 3 meses para que lo vea un especialista, demuestra que la batalla hoy la viene ganando las concepciones corporativas que apuestan a que esto siga siendo, como antes de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, una mercancía. Y por lo tanto, la reforma de salud está retrocediendo a pasos agigantados, casi hasta parar la batalla. Bermúdez, esto que es una estafa se investiga a nivel judicial con el apoyo de la investigación policial y seguramente cierre, porque en determinado momento se habrá tocado fondo a la hora de ver y rastrear las distintas guías que arman esta malla. Pero eso será un caso que se olvide. ¿Qué pasa en realidad con el sistema que es capaz de tener estas, no sé si llamarle averías o enfermedades, ya que estamos en ese tópico, de no detectarlas si no es de casualidad, porque esta investigación prácticamente salta como correlato de otra investigación, si no, no habría aparecido toda esta enorme malla de personas que generan una estafa por ahora millonaria? A nosotros, en ese sentido, decimos que el futuro del Sistema Nacional Integrado de Salud no se puede dilucidar ni en un estrado judicial ni en una comisaría. Debe debatirse en el campo de la política. Y como debe debatirse en el campo de la política, estamos proponiendo la creación de un diálogo nacional en salud. A ver, pero no un diálogo nacional para jugar a que debatimos, a que... No. Una cuestión concreta. Aquí hay dos años de gobierno, de tercer gobierno del Frente Amplio. Bueno, en estos años hay que hacer cosas.
Algunos ya lanzaron la campaña electoral, tanto de fila del gobierno como de fila de la oposición, ¿verdad? Bueno, para nosotros aquí es el momento de hacer cosas que rescaten la reforma de salud, que es una reforma de salud que nuestro gremio ha apoyado, que es inclusiva, que apunta a la mejor distribución de la riqueza, que apunta a una mejor calidad de atención de la población. El problema es que hay que rescatar los conceptos. Y lo que nosotros le reclamamos al Ministerio de Salud Pública es que sea el actor principal que se ponga a la cabeza de este proceso. Y por eso nosotros le pedimos una reunión al Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso, el viernes de la semana pasada. Todavía no nos contestó. Estamos al lunes. Estamos a martes. Estamos a martes. Hace 5 días. ¿Entregaron una carta? ¿Cómo fue el pedido? Sí, entregamos una carta al Ministerio de Salud Pública, como habitualmente lo hacemos cuando nos queremos reunir. ¿Es cierto que hoy tenía el encuentro a nivel parlamentario de la investigadora de salud? Puede ser. Yo no juzgo por qué no todavía se dio la entrevista. Lo concreto que esa entrevista es para plantearle justamente esta cuestión. Es más, nosotros tenemos ya un documento armado hacia este diálogo nacional de salud. ¿Pero por qué? Porque somos tan vivos, tan inteligentes, porque los planteos que nosotros hacemos tienen por lo menos 10 años de antigüedad. Es más, la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud o la propuesta del Sistema Nacional Integrado de Salud fue concebido en el 11 Congreso de la Federación Uruguaya de Salud en abril del 2011, justamente en la ciudad de Mercedes. Y muchos de estos planteos fueron tomados por luego el Frente Amplio, que los hizo suyos en la campaña electoral, y luego ley a partir del 2007. Por lo tanto, no hay cosas que inventar. Yo me asombro de los que se dicen que se asombran de que haya intermediación lucrativa en la salud. Eso es tan antiguo como la propia situación de competencia en la cual están las instituciones. En eso hay una coincidencia entre lo que usted me dice y lo que dijo ahora al mediodía cuando declaró el ministro Basso a nuestros colegas a la salida del encuentro en la Comisión de Salud. Decía, bueno, siempre que hay dinero, se está bajo la sospecha de que pueda haber un abuso, porque allí puede haber un negocio para alguien. Esa situación que puede llegar a ser un punto de partida nos obligaría a todos como sociedad, pero especialmente a los que tienen la responsabilidad, a reforzar los controles. Esto parece haber aparecido como una especie de quiste que alguien podía decir que existía, pero que no había ninguna prueba. Y casi de manera colateral se destapa esto que todavía no tiene fondo. Claro, para mí son dos cuestiones distintas que se mezclan, ¿verdad? Esta situación particular, coyuntural, que se habla de un cerebro, no sé, hay cuestiones que la justicia la determinará. Yo no soy quien para opinar de cosas que solo me entero a través de los medios de comunicación. Y después está la otra cuestión. Aquí no le decíamos mal a ninguna institución. A ver, la información es tan parcial que resulta que se habla de 6 instituciones, pero solo se nombra 2. Y nosotros no le decíamos mal a nadie. Incluso nos preocupa el futuro laboral de los trabajadores de esas instituciones. Nómbrelas, por favor. Se está hablando de, yo no, la prensa. Está hablando del Círculo Católico y se está hablando de el CASMU. ¿Y cuáles son las otras 4? ¿Cuáles son las otras 4? Bueno, no lo sé. Yo no lo sé cuáles son. Ahora, si la jueza lo sabe, ¿por qué nombró solo a 2? Yo no entiendo eso. Me parece que hay cuestiones que se deben manejar. Yo no le doy clases a nadie, ¿verdad? Pero hay cuestiones que se deben manejar con mucho criterio. Yo me recuerdo una situación muy triste, que primero se definió una cosa de la justicia y luego definió otra, que fue con el caso de los enfermeros y con la española. Fuimos muy claros en aquel momento cuando dijimos, cuando había un subsecretario de Salud Pública que quería abrir el corralito mutual de la española para que los socios se pudieran ir. Dijimos, si eso pasaba con la española se fundía. Y no tomamos posición por la española, tomamos posición por el sistema de salud y por los trabajadores. En este caso es igual. Nos preocupa que se centre en el Círculo Católico y en el CASMU. Porque las cuestiones allí se están planteando de una manera como que el origen de todos los males está ahí planteado. Y yo quiero insistir en esto. Antes de la reforma y después de la reforma, todas las instituciones de salud compran socios, pero se los obliga la propia realidad. Está bárbaro lo que dice Basso.
Ahora, la pregunta que yo hago públicamente es, ¿qué hace el Ministerio de Salud Pública para que eso no pase? Yo integro la Junta Nacional de Salud, voy, en realidad soy el titular, pero no estoy yendo, va mi compañero en esta ocasión. Pero allí en la Junta Nacional de Salud, este tema, lo hemos denunciado desde que estamos en la Junta Nacional de Salud. Bien. Y la Junta Nacional de Salud no tomó ninguna determinación fundante. Yo quiero agregar una cosa más, si me disculpas bien rápido. Las mismas instituciones fueron hace 20 días al Parlamento a pedir que la sobrecuota de inversión, sí, que es lo que el gobierno, lo que el Fondo Nacional de Salud entrega a las instituciones por mejorar su área edilicia para atender mejor a la población, se las aumentaran. Y gastaron luego $4 millones en publicidad y marketing. Pero además, en el gobierno anterior, una institución que le dieron esa sobrecuota de gestión, $1 millón utilizó en otros fondos que no eran los que había escrito en ese proyecto que se tiene que terminar antes que le den la sobrecuota de inversión. ¿Sabe qué resolvió la anterior Junta Nacional de Salud? Una de las razones por las cuales nunca más fui a la Junta Nacional de Salud es abrir una especie de caja de ahorro y que esa institución volcara el dinero como pudiera. Es como si yo, que vivo en El Pinar, le pidiera al intendente Canelones, que no estaría mal, que la contribución inmobiliaria me la perdonara y la pagara como yo pudiera. ¿Verdad que eso no lo va a hacer? Bueno, eso hizo la Junta Nacional de Salud en la administración anterior. Por lo tanto, yo creo que ni calvo ni con 2 pelucas, y mire quién se lo dice, ¿no? Nunca lo he visto de peluca. Exacto, bueno, hay fotos que no se nos revelan jamás. Pero la cuestión entonces es que algunos se asustan como, bueno, monjas de iglesia sobre el fantasma que vieron. Y en realidad esta cuestión, en la propia falta de controles más claros y de precisiones, la está impulsando, porque además quien no hace publicidad en televisión tiene que salir a comprar por abajo, porque si no, queda fuera del circuito. Y repito, yo estoy lejísimo de defender a las instituciones. No me quieren nada y tampoco me quiere mucho el gobierno, no es el problema, pero las cosas por su nombre, porque de lo contrario, si no, algunos van a salir de esto limpios de polvo y paja, como si nada de este problema sea de él, y algunos van a salir muy embarrados. Para nosotros la cuestión, debatamos en serio y con propuestas encima de la mesa, digamos qué voluntad tenemos de que vuelva realmente a ser, como debe ser en el Uruguay, la salud, un derecho de la gente y no una mercancía. Es breve la pausa que le vamos a pedir a Bermúdez para volver a hablar sobre este tema y a capitalizar el aporte de ustedes. Vamos a ir a una tanda, pero antes vamos a darle la bienvenida a Lorena Bomio, que nos prometió una segunda salida. Y se hablaba de exoneraciones acá en esta mesa. Un vecino de El Pinar planteaba una idea utópica que era quizás obtener por parte de la Intendencia una exoneración de sus propios impuestos. Tenemos que hacerle alguna sugerencia, Lorena, e invitar a Bermúdez a que se venga a vivir al Palacio Salvo. Capaz que ahí lo consigue, pero tiene que haber una contraparte, ¿verdad que sí? Tiene que haber una contraparte y tiene que ser monumento histórico nacional. Estamos en la Plaza Independencia, María Inés, a mis espaldas, bueno, el emblema, el Palacio Salvo. Para conocer un poco más sobre esta noticia que trascendió hoy y que es que la Intendencia está elaborando un proyecto de decreto que va a presentar a la Junta Departamental para decirlo de manera sencilla, exonerar de la contribución inmobiliaria a este edificio. Pero conozcamos un poco más y por eso estamos con la comisión directiva del Palacio Salvo. Andrade, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación de este edificio que es Monumento Histórico Nacional y que eso prevé ciertas exoneraciones? Bueno, como ustedes saben, el Palacio es Monumento Nacional desde el año 1996 y lo que se ha trabajado estos 2 años con la Intendencia es la posibilidad de que los impuestos municipales vuelvan al edificio en forma de obras.
Esto requiere una serie de controles y fiscalizaciones por parte de la Intendencia para que este objetivo se cumpla. Hasta ahora había problema de adeudos, por eso no funcionaba este mecanismo. Claro, hasta el año 2002 hubo problemas de adeudo, de los cuales se puso al día. El Palacio Salvo hoy está al día con todos los organismos y a partir de ahí se empezó a trabajar en este plan director de recuperación de la fachada, básicamente. ¿Cómo es esto de que el Palacio Salvo está a nombre de una sociedad anónima? ¿Cómo se conforma esto? ¿Un edificio que hay empresas, que hay viviendas? El Salvo es una sociedad anónima, en lugar de ser una propiedad horizontal como otros edificios, es sociedad anónima. No es el único edificio de Montevideo que es así, y lo que hacemos los accionistas es compramos, digamos, el derecho al uso y a la propiedad de un inmueble dentro del edificio de un apartamento. Eso tiene ventajas y tiene contras, obviamente, somos todos comúnmente responsables ante determinados organismos, y por otro lado nos facilita otro tipo de tareas. Pero bueno, eso es así desde que históricamente se armó la sociedad anónima, ¿no? ¿Cuánto es la cifra de la contribución inmobiliaria de semejante edificio? El Palacio Salvo paga aproximadamente 1.800.000 pesos por año y entre el año 2012 y el año pasado se pagó aproximadamente $1 millón. Eso fue lo que pagamos. De prosperar este proyecto, entonces, ¿cuánto menos pagaría? No, pagaremos lo mismo, pero ese dinero sería volcado en obras, que serían, obviamente, en principio la fachada, que es lo que contempla el plan director, para luego ir a otros aspectos del edificio, ¿no? Para tratar de recuperarlo como lo que es el símbolo de Montevideo. Justamente, ¿cuáles son las principales características de ese plan director? Este plan director lo estamos presentando con el arquitecto William Ray Ashville, que es un arquitecto patrimonial. Sí, que fuera director de la Comisión de Patrimonio. Exactamente, fue director de la Comisión Nacional de Patrimonio, nos está asesorando, y básicamente hoy lo que contempla es la fachada, que es lo que más nos preocupa por los desprendimientos que ustedes pueden ver. Una vez terminado el tema de la fachada, tenemos o en paralelo trabajos como la parte sanitaria, que es lo que mucho nos preocupa, la parte eléctrica, y estamos ya recuperando uno de los montacargas del edificio, que nos va a facilitar mucho la operativa interna. Bien, ¿para cuándo piensa que estará aprobado este decreto? El decreto supongo yo que estará esta semana entrando a la Junta, se verá qué resultado tiene y a partir de ahí nosotros tenemos 90 días para presentar el plan, con lo cual esperemos este año empezar las obras. Mientras tanto, esta nueva comisión viene trabajando en abrir un poco más el Palacio al público, tiene el Museo del Tango, hay paseos guiados. Hay paseos al Palacio todos los días a partir de las 10:30 de la mañana. Pueden visitar, recorrer todo el Palacio, conocer su historia. También está el Museo del Tango adentro, que fue donde se tocó la comparsita por primera vez. Son todos bienvenidos y de lunes a domingos, así que no hay excusas para no venir. ¿Hay un orgullo de vivir acá en el Palacio Salvo? Sí, se siente, ¿no? Se siente. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, María Inés, continuamos contigo con esta novedad del Palacio Salvo, a ver si encaminamos el emblema y el mantenimiento sobre todo de este edificio tan importante para los uruguayos. Continuamos contigo. Muchas gracias, Lorena, estupendo, seguimos atentos a esa información y vaya si los que hemos tenido el privilegio de conocer algunas de las vistas que se ven desde algunas de las ventanas del Palacio Salvo, entendemos claro porque es un patrimonio. Y por cierto que debemos recordar, esas visitas guiadas que se hacen sirven de estímulo, no solo para los montevideanos, sino para los uruguayos de todo el país. A veces el que viene a conocer Montevideo, hoy lo decíamos más temprano con la directora del Solís, solo viene por razones de índole familiar o a veces de asistencia. Bueno, también que Montevideo sea un lugar donde los espacios colectivos y de cultura puedan ser un referente. Estamos con Bermúdez en nuestro estudio, es secretario general de la FUD, Federación Uruguaya de la Salud. Estamos hablando de este terrible problema que estamos viviendo. Él nos dice, no se asombren ni se asusten como monjas, En este tema había mucha tela por cortar. Volvemos en instantes, vamos a seguir cortando. Un esclavo vive en sus tierras, quiere tu savia cuando te tenga más que tus soles quiere.